corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contranaturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, por lo que practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Como veis, son versículos bastante fuertes, bastante claros respecto al pecado del hombre, ¿no? Y en el último estudio estuvimos hablando de los 7 pasos que conducían a la oscuridad espiritual, ¿verdad? Considerábamos el séptimo y último paso, el séptimo y último paso, que nos habla de la degeneración de los seres humanos, cuando según el versículo 23, que es el último que vimos, decía que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿verdad? Y decíamos la semana pasada que los griegos hicieron que sus dioses se parecieran a seres humanos. Los asirios, egipcios y babilonios, por su parte, hicieron que sus dioses tuvieran el aspecto de bestias, aves y reptiles. Y los romanos, ¿qué hicieron? Combinaron los dos métodos. Los métodos de que sus dioses se parecieran a seres humanos, y también hicieron que sus dioses tuvieran aspecto de aves, de bestias y cosas así, ¿no? O sea que se convirtieron en unos verdaderos idólatras, ¿no? La Biblia advierte contra la idolatría en muchos versículos. Por ejemplo, en Éxodo 23:4, que son los más conocidos que hay, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te hará ninguna imagen tallada, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo arriba o sobre tierra debajo, ni en las aguas debajo de la tierra. Estos versículos están dentro de los 10 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel. Ahora, como decíamos también la semana pasada, el hombre no comenzó como idólatra, ¿no? El hombre del día de hoy es muy diferente al hombre primitivo. El hombre primitivo era monoteísta, o sea que solamente adoraban a un solo Dios, ¿no? Y la idolatría no fue implantada hasta mucho más tarde. Y decíamos también la semana pasada que la primera mención de la idolatría en la Biblia se hizo en la historia de Raquel, cuando robó los ídolos de su padre. También se mencionó en el libro de Josué, en el capítulo 24 y versículo 2, donde podemos leer. Dice que dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, dice, y servían a dioses extraños. Estas son las dos primeras menciones que hace la Biblia de ídolos, de idolatría, ¿no? Como podemos ver entonces, el hombre descendió en vez de ascender, ¿no? Cuando hablamos de que el hombre ha ido mejorando, que cada vez hay cosas mejores y tal, se den algunas cosas. En el tema espiritual, el hombre ha ido descendiendo totalmente, ¿no?
Vimos también en la antigua ciudad de Éfeso, ¿no?, bajo el gobierno del Imperio Romano, que esta ciudad, Éfeso, alcanzó el grado de cultura más alto que cualquier ciudad jamás hubiera alcanzado, la de la ciudad de Éfeso, ¿no?, durante el reinado del Imperio Romano. En su templo, que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no?, donde se encontraba la imagen de Artemisa o Diana, era una de las imágenes que más horrible uno pudiera imaginarse, ¿no? Pero las personas llegaban al templo y gritaban diciendo: grandes Diana de los Efesios, ¿no?, como se dice en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 28. Y en este templo y fuera en la ciudad de Éfeso, ¿sabes?, había una gran inmoralidad y prácticas deshonestas, tuvieron lugar tanto en el templo como en la ciudad, ¿no? Entonces, vemos como aquí cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombre mortal. Y esto era un poco el resumen de la semana pasada, ¿no? Vimos cómo esta gente fue, en vez de crecer, en vez de ir adelante, pues iba retrocediendo. Ahora vamos a entrar ya en el estudio de hoy. Y vamos a empezar por el versículo 24 de esta primera carta, de este primer capítulo 1 a la carta de los Romanos. Dice, mirad, si leéis estos versículos, van todos en una cadena. Cada uno contesta al versículo anterior. En el 23 dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿no? Ellos cambiaron la gloria de Dios, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Ellos qué hicieron? Dejaron al Dios verdadero, al creador de todo, entonces Dios también los olvidó. Entonces, vamos a ver este versículo 24, dice, como ellos habían cambiado la gloria de Dios en semejanza de hombres, de aves y todo eso, dice, por lo cual, en el versículo 24, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia, en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mirad, 3 veces aparece en estos versículos la frase Dios los entregó. Y esto es muy importante. Primero, dice que Dios los entregó a la inmundicia, es decir, a las malas intenciones o a la inmoralidad, en el versículo 24 que acabamos de leer. Segundo, Dios los entregó a pasiones vergonzosas o a pasiones lujuriosas, versículo 26. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y la tercera, Dios los entregó a una mente reprobada, en el versículo 28. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, ¿no? Una mente reprobada es las personas que desecharon a Dios, ¿no? Los que se entorpecieron y llegaron a ser incapaces de hacer juicios, de distinguir lo bueno de lo malo, ¿sabes? Pero es que fueron personas que desecharon a Dios, ¿no? Y entonces esos son los que... Entonces, ¿por qué Dios los entregó a todas estas cosas? A la inmundicia, a pasiones vergonzosas o a una mente reprobada. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Versículo 25. ¿Lo veis cómo todo van? Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, ¿no? Si leemos esto, parece que Dios entregó a estos hombres a todos estos pecados, a la inmundicia, a pasiones vergonzosas o a una mente repoblada, ¿no? Pero Dios no está diciendo eso. Dios no entrega a ningún hombre a nada malo, ¿no? Sino solo hasta cuando el hombre primero se ha entregado al control de sus pasiones. ¿Me entendéis? El Señor no entrega a nadie malo. Dice Santiago 1:14, que es muy importante, dice, los malos deseos del hombre, nuestros malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. O en otra, es que es una versión, pero en la versión, en la versión esta,
Viene de otra manera, dice, entonces la concupiscencia, nuestros malos deseos, después que han concebido, dan a luz al pecado, ¿no? Nuestros malos deseos, cuando ya han concebido, cuando dan luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea que Dios no nos... Cuando aquí habla de que Dios los entregó, no, sino fueron ellos primeros que se apartaron de Dios y Dios entonces los entregó a todos esos, a todos esos pecados, a la inmundicia y a todas estas cosas, a pasiones vergonzosas, a pasiones lujuriosas y a una mente reprobada. ¿Pero por qué? Porque se apartaron de Dios, ¿no? El punto principal de estas 3 veces que Dios pronuncia, Dios los entregó, es que cuando los hombres persisten en abandonar a Dios, Dios también está dispuesto a abandonarlos. Dios no coge a nadie de una oreja y le dice, no, tú todos los domingos arrepentirte y todos los domingos a la iglesia. No, tú no. Dios tiene libre albedrío. Cada uno es responsable de sus actos. Entonces Dios no está diciendo que Dios los dejó, sino que ellos dejaron primero a Dios, ¿no? Mirad. Fijaros, ahí. Aun cuando el propio pueblo de Dios le ignora y desobedecen, Él también puede abandonarlos temporalmente. Hay un salmo, el Salmo 81, versículos 11 y 12, que dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Les dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos, ¿no? Dice que el pueblo de Israel no oyó su voz, Israel no me quiso a mí, dice que por tanto les dejé por la dureza de sus corazones, caminando en sus propios consejos. Aquí hay ahora voy a leeros en los versículos de lo que estamos diciendo, de que Dios no deja a nadie, sino solamente cuando nosotros dejamos a Dios. Mirad, Oseas informa también de esta misma tragedia, de esta trágica realidad con respecto a la infidelidad, en este caso del reino del norte, representado por Efraín, a quien Dios dijo, Efraín es dado a ídolos, déjale, ¿no? En Oseas 4:17. Pablo declaró una multitud pagana en Listra, en Hechos 14:16, dijo, en las edades pasadas Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, ¿no? En 2 Crónicas 15:2, cuando el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, él le dijo a Judá, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuvierais con él, y si le buscarais, será hallado de vosotros, mas si le dejarais, él también os dejará. Está claro lo que hemos dicho antes, ¿no? Dios no lo entregó a nada, ni Dios entrega a nadie a nada, ni nada, sino que si nosotros dejamos a Dios, Él nos deja. Y también en 2 Crónicas 24:20, por medio de Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, Dios dijo nuevamente a Judá, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿No os vendrá bien por ello? Porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. ¿Sabes? Todos estos versículos dan fe de que Dios no deja a nadie. Es el hombre quien deja a Dios. Y si el hombre deja a Dios, Dios no hace nada, ¿sabes? No pinta nada en nuestra vida, ¿no? Mirad, una de las escenas más trágicas en las páginas de las Escrituras que provee una buena ilustración de todo esto es una escena que involucra al hombre más fuerte que jamás vivió. Sansón, el poderoso, el Superman original, uno real. Mirad, vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 16, capítulo 16, versículos del 18 al 21. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Sansón y de Dalila.
Dice que Sansón se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. Y dice que vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo le podíamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. ¿Y qué pasó? De que Sansón, que Dalila quiso sacarle el secreto de su fuerza, y Dalila le engañó 3 veces, y Sansón engañó a Dalila 3 veces. Pero llegó un momento en que ya, ¿no? Ella, en el versículo 15, dice, y ella le dijo: ¿cómo dice yo te amo? Las almas de las mujeres. ¿Cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Le estaba trabajando psicológicamente al pobre Sansón. Dice: ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y Sansón cayó en la trampa, y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Lo que hizo es las palabras de esta mujer. Dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios en el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Mirad, Sansón era nazareo, y nazareo significa que eran personas apartadas para Dios, que vivían para Dios, ¿no? Y había, lo podéis ver, apuntarlo si queréis, en el libro de Números, capítulo 6, ahí vienen cómo tienen que vivir esta gente, ¿no? Una de ellas era que no podían tocar animales ni personas muertas, otras que no podían beber vino ni nada que partiera de la vid, ¿no? Y la otra, que no podían cortarse el pelo. Entonces, ¿qué pasó? Que este hombre no cumplió con esas normas de nazareo, de personas apartadas para Dios, le cortaron el pelo. ¿Y qué dice ya en el versículo 20? Dice: y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti otra vez. Y luego que despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Quién se apartó primero? Sansón, porque no cumplió con su voto de nazareo. Y entonces ya ahí perdió toda la bendición de Dios. Y eso es algo, hermanos, que hoy en día nos pasa mucho a nosotros, ¿no? Muchas veces decimos: ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué no siento la presencia de Dios en mi vida? ¿Por qué no siento que Dios me está ayudando? ¿No? Debemos mirarnos, porque Dios no nos va a dejar, porque muchas veces somos nosotros, estamos en pecado, a lo mejor pecados insignificantes, pero pecados. No hay pecados pocos, ni pecados pequeños, hay pecado. El pecado es pecado. Entonces, muchas veces esas cosas que tenemos, estamos enfadados con nuestra pareja, estamos enfadados con nuestros hermanos, cualquier circunstancia que pensamos que es insignificante, que no tiene nada que ver, eso nos hace perder la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Y a los hijos de Israel, Dios ya les había advertido. En Jueces 10, versículo 13, dice: vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. El Señor dijo a Israel: por tanto, yo no os libraré ya, ¿no? Mirad, cuando Dios abandona a los hombres a sus propios recursos, su protección divina queda parcialmente suspendida. Cuando esto sucede, los hombres no solamente se tornan más vulnerables, nos tornamos más vulnerables, ¿no? A las tretas destructivas de Satanás, sino que también sufren la destrucción de su propio pecado que obra en ellos y por medio de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, yo conozco a personas que han estado durante un tiempo trabajando en la obra de Dios, pero a un nivel
fuerte, 24 horas al día, durante 365 días al día, trabajando en la obra de Dios, pero a tope. De pronto, esta gente no se sabe nada de ellos. No se sabe nada de ellos. Y desaparecen. Entonces, yo entro en contacto con ellos, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué te pasa? Y tal. Nada, que no voy a contar la situación porque tampoco estoy permitido para ello, ¿no? Pero bueno, nada, pues mira, un día esto y tal. Y cuando me quise dar cuenta, estaba ya metido hasta el fondo, ¿sabes? Un día hizo algo que no tenía que hacer, y eso le llevó a otro y a otro y a otro. Y cuando quiso dar cuenta, Dios la había abandonado. Ya no tenía ministerio, no tenía nada, de nada, de nada. Dios la había abandonado. Dios la había abandonado, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que nos hace perder la bendición de Dios, el diablo la aprovecha. Estamos viviendo la vida espiritual, hermanos. Y cualquier cosa, lo más mínimo que pueda tener nuestra vida, eso es una rendija para el diablo. Y por ahí el diablo nos ataca. Y eso se va haciendo cada vez más. Pensamientos malos, ¿no? Porque Dios ya no te quiere, porque Dios no te ama, no te consideran, ya no eres nadie, cosas de esas, ¿sabes? Y esos son los ataques del diablo. Y eso nos hace crecer en nosotros más, y ya Dios no nos deja. La primera frase de este primer versículo dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿no? La sugerencia aquí es que se volvieron de Dios a Satanás, autor de la mentira y padre de la idolatría. Dice que honraron y dando culto a las criaturas antes que al Creador, ¿no? Y por cambiar la verdad de Dios por las mentiras, por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, cayeron en idolatría, que les condujo a las profundidades más honrosas de degradación moral. No, perdona, es que nos hemos metido en el versículo 25, es que me he liado yo. En el versículo 25 dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Que dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira del diablo, ¿no? Y ¿cómo? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaron? Que cayeron en idolatría, que les condujo a las profundidades más hondas de degradación moral. Y Pablo escribe que fue la respuesta directa de Dios a dos cosas que hicieron. Primera, la humanidad pagana e injusta cambió la verdad de Dios por una mentira. Mirad, en el capítulo 1 de Romanos, versículos 21 y 22, lo podemos ver esta primera cosa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrevenecido. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Parece que Pablo está diciendo que cambiaron la verdad de Dios en el Creador, cambiaron la verdad de que Dios es el Creador por la mentira de que toda la creación surgió de alguna otra manera, ¿no? Y esto habla de los defensores del Big Bang, que sugieren que hace millones de años una onda expansiva masiva permitió que toda la energía inmaterial conocida del universo, incluido el espacio y el tiempo, surgieran a partir de algún tipo de energía desconocida, ¿no? Y esos son los que cambian, la verdad de Dios por la mentira de que toda la creación surgió de esta manera, ¿no? No quieren reconocer, porque yo les diría a esta gente, vale, surgió a partir de algún tipo de energía desconocido. ¿Y quién hizo esa energía? ¿De dónde surgió esa energía? ¿No? Alguien la tuvo que hacer, ¿no? Pero bueno, pero eso está diciendo estas dos cosas, ¿no? La primera, que la humanidad pagana e injusta cambió la verdad de Dios por la mentira del diablo, ¿no? Y ponemos el ejemplo ese, ¿no? Cambiaron, dice que cambiaron la verdad de que Dios es el creador por la mentira de que toda la creación surgió
de algo, de alguna otra manera. Y en segundo lugar, dice de Pablo que comenzaron a adorar y servir a las criaturas que Dios hizo en lugar de aquel que las creó todas. Romanos 1:23. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres, ¿no? Mira, Dios entiende la adoración de ídolos como algo que va en contra de su persona. Es algo personal. Cuando nosotros practicamos la idolatría, cuando nosotros adoramos a alguien que no sea Dios, va en contra de algo personal de Dios. En los 10 mandamientos, los dos primeros indican que Israel no debía tener otros dioses delante de él, ¿no? Y no adorar ni servir a ninguna imagen de ninguna cosa creada. En Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 6. O sea, que era el problema, era ese, que Dios es cuando que va a algo, es algo personal, algo personal, porque solo Dios merece alabanza y adoración. Y cuando nosotros damos esa alabanza y esa adoración a cualquier hombre, a cualquier persona, a cualquier estampita, ¿no? Vamos en contra del mismo Dios. Y ya pasamos al versículo 26 y 27, que dice que Dios les entregó a pasiones vergonzosas, en el versículo 26, pues aun su mujer, no, perdón, estoy leyendo mal. El 25 dice que ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Como cambiaron la verdad de Dios por la mentira del diablo, Dios les entregó a pasiones vergonzosas, versículos 26 y 27, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esto es un tema complicado, pero no por eso vamos a pasar de largo. Yo tengo que decir la verdad y lo que dice la palabra de Dios. Caiga quien caiga y siente como siente, ¿no? Para ilustrar las pasiones vergonzosas que surgen del corazón humano, Pablo utiliza un ejemplo que hoy en día está muy de moda en todo el mundo. Dicen los expertos en esta materia que Madrid es la capital del mundo en cuanto a estas pasiones vergonzosas. Se ha visto, no sé si han visto por televisión, que se han celebrado este fin de semana el Día del Orgullo Gay. Pues dicen los expertos que Madrid es la capital del mundo en cuanto a esas pasiones vergonzosas. Estoy hablando del homosexualismo, la más vergonzosa, repulsiva y desgradante de todas las pasiones que hay. Los hombres se volcaron hacia la perversión y hasta la inversión del orden creado. Por otra parte, la homosexualidad va más allá de la perversión y corresponde a una inversión, que es la expresión de lo que no es natural ni dado por Dios. Lo invierte en todo, ¿no? Una perversión es algo que se desvía de su verdadera intención o propósito. Es un cambio hacia lo peor, un uso erróneo, ¿no?, a una aplicación para un fin equivocado. Cualquier cosa se puede pervertir, hermanos, cualquier cosa. Por ejemplo, el uso de las sustancias psicoactivas, ¿no?, con fines no medicinales. Por ejemplo, es una perversión de la planta de la amapola, que de ahí sacan medicinas, pero también hacen ciertas drogas como la heroína y cosas como esas, ¿no? O sea, se pervierte. Esas plantas se usan para medicamentos, para enfermedades fuertes, pero el hombre lo pervierte y saca unas sustancias para usar mal usa, ¿no? También la perversión se utiliza para definir una desviación en la rectitud en el comportamiento sexual. Romanos 1:27, lo que acabamos de leer, ¿no? También en el habla, también dice que la boca del justo
producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada o también, ¿no? Y también se usa la perversión, también se usa en la justicia, ¿no? No vamos a entrar mucho más para ello, pero para que vean que cualquier cosa hoy en día se puede pervertir, ¿no? En cada caso hay advertencias para que no se use con fines de maldad algo que Dios creó como bueno, ¿no? Porque es Satanás quien tergiversa las cosas. Cada cosa buena que Dios creó, Satanás trabaja de día y de noche para pervertirla. Mirad, Dios creó la sexualidad y la llamó buena. Génesis 1, 27, 28 y 31. Y la unión sexual tiene un doble propósito, ¿no? En Génesis también 1, 28 y 9 y 1. Y la unión de los cónyuges como una sola carne, ¿eh? Desde los primeros tiempos los seres humanos han descubierto, Dios creó todo esto como algo bueno, ¿no? Pero desde los primeros tiempos los seres humanos descubrieron usos retorcidos para el sexo que no cumple ninguno de los propósitos de Dios. ¿Qué hizo el hombre? Dios creó todas esas cosas como buenas, pero el diablo lo pervirtió todo, lo cambió todo, ¿no? Y lo malo de todo que en este tiempo se intenta justificar y defender la homosexualidad como si tratara de algo natural, que todos debemos aceptar, sí o sí. Y si no lo aceptamos, estamos perdidos, ¿no? Sin embargo, la Biblia enseña todo lo contrario. En primer lugar, nos dice que la homosexualidad es una pasión impúdica, o sea, descarada y vergonzosa, ¿no? Dice que se encendieron en su lascivia. La lascivia son comportamientos sexuales inadecuados, dice, unos con otros. La Biblia de Jerusalén, un tipo de Biblia, traduce este versículo, dice que se abrazaron en deseo los unos por los otros, cometiendo la infamia del hombre con hombre. Eso en primer lugar. Es una pasión impúdica, una pasión, es una pasión descarada y vergonzosa. En segundo lugar, dice que la homosexualidad es un hecho vergonzoso. También se traduce como infamia, es decir, deshonra, maldad, vileza, en cualquier línea, ¿no? En tercer lugar, nos dice que la homosexualidad es una perversión, es decir, una corrupción de las costumbres que nacen de la maldad. Hay costumbres que cambian, pero no se degeneran, ¿no? No es así con la homosexualidad, que pervierte porque se basa y se nutre de la mentira. Y por último, nos dice que la homosexualidad es un castigo. Dice el versículo 28, en una versión que yo he apartado, dice, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, o recibiendo en su persona el pago inevitable de sus desórdenes. El versículo 28 en la Reina Valera dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mentira reprobada para hacer cosas que no convienen. Miren, todo esto está mal, muy mal. Pero lo que sí parece salirse de la imaginación es que muchas denominaciones cristianas, aquí en España, y en otros lugares, pero hablamos aquí en España, han establecido congregaciones especiales para homosexuales y dan por bien acoger personas homosexuales, que no está mal. Nosotros tenemos la obligación de escoger a esas personas, pero lo que está mal es que éstas puedan seguir con sus prácticas sin reprochárselas ni denunciar el pecado. Eso es lo que está mal. Nosotros como cristianos no podemos callarnos, hermanos. Los amamos, los cuidamos y lo que haga falta, pero no podemos llamar a lo bueno malo ni a lo malo bueno. Pero como si eso fuera poco, si esto no fuera poco, no fuera terrible, hay muchas denominaciones que han otorgado la ordenación a ministerio a muchos pastores, a muchos homosexuales, denominaciones cristianas evangélicas, muchos.
Por otro lado, un grupo perteneciente a una conocida denominación protestante, cristianos protestantes, afirman que los homosexuales no son más anormales que las personas que escriben con la mano izquierda. Nadie dice eso. Nosotros no cogemos aquí a las personas homosexuales porque son anormales, no, las acogemos, pero les decimos lo que está mal. Pero estas dicen que pasa eso, ¿no? Por otro lado, existen organizaciones cristianas para homosexuales, que en vez de tratar de ayudar a que sus hijos sean libres de la desviación sexual, muchos padres de homosexuales se han agrupado para defender el estilo de vida de sus hijos y exigir que la sociedad, el gobierno y las iglesias reconozcan y acepten el homosexualismo como algo normal. En muchos casos, las iglesias cristianas que definen el homosexualismo como un pecado son culpables, la gente le trata como culpables, ¿no?, por los resultados trágicos que los homosexuales acarrean sobre ellos mismos y sobre sus familiares y amigos, ¿no? Me explico, ¿no? Dicen que la culpa de todo lo que les pasa, de la culpa de que sean apartados, de que la gente dice que la culpa las tienen los cristianos, ¿no? Que tenemos la culpa los cristianos. En particular se ha señalado en muchas ocasiones que el culpable de todo esto es el cristianismo evangélico y se le acusa de perseguir a personas inocentes que no pueden evitar ser como son. No obstante, la palabra de Dios condena el homosexualismo en los términos más enérgicos, ¿no? Mirad, hubo un atentado terrorista que ocurrió en el 2016 por un extremista islámico contra un club nocturno gay. No sé si os acuerdan de ello. Yo lo he buscado en internet, en Orlando, Florida, ¿no?, en Estados Unidos. Hubo varios muertos, pero muchas personas afirmaron que los cristianos eran tan culpables como el terrorista, porque al fin y al cabo la Biblia sentencia la pena de muerte contra los homosexuales. Y eso es verdad. La Biblia, en Levítico 20:13, dice: si alguno se ayuntare con varón como con hijo, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Entonces yo pregunto, ¿la Biblia exige hoy que demos muerte a los homosexuales? No, rotundamente no, ¿no? Los aspectos civiles y ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento eran para un periodo anterior. Eso era en su día, Son libros históricos que nosotros ya lo tenemos que estudiar, lo tenemos que saber, pero no son doctrinales, no son libros de enseñanza, son libros históricos que ocurrieron en su día, pero la gente se agarra a eso, ¿no? El propósito de la ley se completó con el sacrificio perfecto y completo de Jesucristo. Así que no, la Biblia no ordena que los homosexuales sean condenados a muerte en esta época. Que la gente no se engañe, lo digo claramente, que no usen una parte de la Biblia para acusar a los cristianos de que todo lo que les ocurre a ellos, la culpa es de los cristianos. Eso sí, quede también claro que Pablo, en un tono claro, dijo que aunque los homosexuales, que también es verdad, pueden ser perdonados y limpiados como cualquier otro pecador, ningún homosexual que no se arrepienta entrará al reino de los cielos. Al igual que ningún fornicario, idólatra, adúltero, afeminado, ladrón, avaro, borracho, maleficiente y estafador que no se haya arrepentido. Lo dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21 y Efesios 5, del 3 al 5. Mirad, hermanos,
creo que no me equivoco, que todos hemos tenido o tenemos ciertas tendencias y tentaciones diversas hacia ciertos pecados. Pero ninguna persona nace siendo homosexual, así como nadie nace siendo ladrón, asesino, drogadicto o borracho. Nadie, ¿verdad? Yo no nací siendo ladrón y alguna vez he robado, por no decir otras cosas, ¿no? La persona que se convierte en ladrón, asesino, adúltero, drogadicto o borracho o homosexual, lo hacen por decisión voluntaria y personal, no porque hayan nacido de esa, ¿verdad? Mirad, cualquier intento de justificar el homosexualismo es inútil, de verdad es inútil. Pero lo peor de todo es tratar de justificarlo con argumentos bíblicos, de verdad, tal como hacen muchos líderes extraviados de la Iglesia. Es todavía más inútil, malvado o perverso. Hacer eso, intentar justificarlo con argumentos bíblicos, como hacen muchos líderes de iglesias cristianas evangélicas, muchos, y yo conozco algunos a través de las redes sociales, intentar justificarlo, lo único que hacen es hacer a Dios mentiroso. Ellos aman lo que Dios aborrece, porque ellos dicen, Dios ama a todo el mundo, ¿no? Y claro, lo interpretan a su manera. Entonces hay que amar a los homosexuales, claro que hay que amarlos, pero hay que hablarle la verdad y decirle lo que es malo, malo, y lo que es bueno, bueno, ¿verdad? Y están justificando lo que Dios condena. Eso es terrible y eso es así. Digan lo que digan, piensen lo que piensen, ¿verdad? Hacen primero a Dios mentiroso, porque Dios está condenando la homosexualidad, y si ellos la defienden, están llamando a Dios mentiroso. Aman lo que Dios aborrece, ¿no? Y justifica lo que Dios condena. Entonces, hermanos, si ustedes saben de alguien que esté viviendo de esa manera, anímenle que se acerque a Cristo y Él le desatará de esas cadenas y le proveerá la liberación. Porque hay salida, aunque digan lo contrario. Y no son vacunas, ni son cosas de esas que se inventan en las televisiones y todo, y que lo único que hacen es desprestigiar tanto a unos como a otros. En Cristo tienen la solución. Tienen la solución. Entonces, vamos al versículo 28 y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mirad, las mentes de los que desecharon a Dios se entorpecieron y llegaron a ser incapaces de hacer juicios, de distinguir entre el bien y el mal, y Dios les entregó a hacer cosas que no convienen. ¿Y qué cosas, qué pecados hicieron que no convengan? ¿No? Pues en los próximos versículos se nos presentan una lista terrible de pecados que se manifiestan como una consecuencia de la citada rebelión de la criatura contra Dios, su creador. Versículos 29 al 31. Dicen, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidades, son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Mirad, así como los cristianos deben estar llenos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, los que no tienen en cuenta a Dios están llenos de todos estos pecados, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Mirad, Pablo nos está dando una de las listas de vicios más terribles y severas de toda la Biblia. Él nos da un espantoso compendio,
de información, un gran programa de información de los delitos de esta gente, ¿verdad? Y no me quiero hacer muy largo, pero me gustaría que consideremos brevemente cada uno de estos pecados. Son 21 pecados que vienen, pero quiero que lo veamos muy rápido para que nos demos cuenta que muchas veces hacemos cosas que no damos importancia y estamos en contra de la ley de Dios. Mirad, dice, en primer lugar tenemos toda injusticia, una palabra general que incluye toda clase de pensar, hablar, actuar y vivir mal. En segundo lugar, fornicación. La palabra fornicación también se puede decir pornografía. Se deriva de esta palabra griega, ¿no? Es una palabra genérica para cualquier tipo de sexo ilícito, cualquier cosa contraria a lo que Dios estableció en Génesis 2, 22 al 25. En tercer lugar, la perversidad, que significa otra clase de maldad, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. En cuarto lugar tenemos la avaricia, y quiere decir literalmente un deseo pecaminoso para adquirir más y más y más. Un afán desmesurado y desordenado de adquirir y poseer riquezas para atesorarlas y estar asociado continuamente con la palabra que se usa para adversidad. El apóstol Pablo en Colosenses 3 y versículo 5 a la avaricia la llama idolatría. Dice que la avaricia es idolatría. En quinto lugar tenemos la maldad, que significa toda maldad moral. Mirad, el mal moral es un mal hecho a los demás y puede existir incluso cuando no va acompañado de una acción externa, sino una acción externa, ¿verdad? Por ejemplo, el asesinato es una acción perversa, pero tiene su origen en el mal moral. ¿En qué mal moral? En el odio del corazón, ¿no? Cometer adulterio es algo malo, pero también lo es el mal moral de la lujuria en el corazón. ¿Recordáis eso que dice? ¿Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Ese es el mal moral. Es algo externo, algo interno en nosotros, ¿no? Dice que el adulterio vale, pero el que desea en su corazón, ¿no? Dice que en Mateo 5, 21, 22 creo que es, dice que dijo, no matarás y cualquiera que matere será culpable de juicio, ¿no? Pero yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, enojarse, enfadarse, eso es el mal moral. En sexto lugar dice que llenos de envidia. Envidia significa un descontento, tristeza o pesar a ver el bien ajeno, la superioridad o la ventaja de otros. En séptimo lugar, homicidios, y aquí significa aún el pensamiento de homicidio. En octavo lugar, contiendas, rivalidades, discusiones, discordias. En noveno lugar, engaños, una persona que usa trucos, trampas y falsedades contra otros. En décimo lugar, malicias, que es una disposición mala, la cual lo interpreta todo de la peor manera. Mala disposición, malas maneras, una persona que tuerce el bien para que aparezca mal. En décimo lugar tenemos murmuradores, que significan aquellos que secretamente llevan información, sea verdadera o falsa, que es dañina al carácter o bienestar de otro. Otra palabra también para los murmuradores son chismosos. En décimo lugar tenemos los detractores, que significa literalmente los que hablan maldad. En décimo tercer lugar tenemos los aborrecedores de Dios, los que rechazan a Dios, los que usan el nombre de Dios en vano. En décimo cuarto lugar tenemos los injuriosos, o sea, los violentos, alguien que daña, ultraja, insulta, ofende. En decimoquinto lugar los soberbios, que quiere decir altaneros o arrogantes, literalmente siempre quieren aparentar estar encima de los demás. Aquí se suben encima de la mesa para decir que son los más grandes. Luego tenemos los altivos, simplemente significan fanfarrones.
engreídos, presuntuosos, los inventores de males, o sea, los ingeniosos para hacer el mal, los que solo ingenian y piensan maldades, traman y planean las cosas malas que puedan hacer. En 18º lugar están los desobedientes a los padres. ¿Desobediente a los padres? ¿Un pecado grave? O sea, los que son rebeldes a los padres. Esto pareciera estar fuera de lugar, ¿verdad? En semejante lista. Todo lo que hemos estado diciendo, y dice a los desobedientes a los padres. Sin embargo, nos muestra cuán serio es esto para Dios, obedecer a los padres. ¿Quién de nosotros, de los que estamos aquí, podríamos decir que no hemos sido alguna vez culpables de este pecado? El que esté libre, que tire la primera piedra. Yo creo que todos, hasta nuestra hermanita, Fíjese si es importante esto de obedecer a los padres, que uno de los mandamientos principales, el cuarto, tiene que ver con la obediencia a los padres. En 19º lugar están los necios, los faltos de entendimiento, los insensatos porque no quieren escuchar a Dios, los desleales, los infieles que no cumplen con su palabra, los que no tienen afecto natural, son poco amables, sin corazón, faltos de amor natural, que los padres deben tener hacia sus hijos, o los hermanos con los hermanos, y no ya solamente carnalmente, sino espiritualmente. No, los que no tienen misericordia, que son despiadados, no perdonan, no muestran compasión, son crueles. Todo esto, hermanos, es una descripción terrible y horrible del hombre hoy en día, de la humanidad, de verdad. Algunos piensan que por tener una formación moral y cultural que les evitaría caer en los pecados que acabamos de mencionar, ¿no? Se creen que eso les puede salvar, ¿no? La formación y educación de una persona es importante, pero debemos reconocer el carácter pecaminoso y la tendencia a la maldad de la naturaleza humana. Por ello, todo ser humano necesita de Jesucristo como su Salvador. Sin Él no hay esperanza de regenerar a las personas. Y ya terminamos con el versículo 32. Dice, esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Siempre tenemos tendencia, o el hombre tiene tendencia a juntarse con lo malo. Yo recuerdo cuántas veces mis padres me decían, no te juntes con Pepito, que te lleva por mal camino. Y lo que no sabían, que el mal camino era yo, y que llevaba a Pepito por el mal camino, ¿verdad? Pero dice que no solo lo hacen, sino que también se complacen con lo que los practican, ¿no? Mira, la frase, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Nos enseñan que se necesita más que conocimiento para que una persona cambie. Y aquí, hermanos, concluye este primer capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Hemos visto que los seres humanos tienen una revelación de Dios, como hemos visto al principio, pero descaradamente desafían el juicio de Dios contra tales pecados, le desafían descaradamente, y lo hacen al continuar practicándolos y al aprobar que otros los cometan también. Son aquellos que tienen encallecido el corazón, la conciencia, es decir, que se han insensibilizado con respecto a todo aquello que se opone a la palabra de Dios. Y ellos nos indican que se encuentran al nivel más bajo de la corrupción. No es extraño, pues el apóstol Pablo decía que él no se avergonzaba del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio había provisto el único medio de salvación. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesucristo dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a mí.
Hermanos, el Evangelio es el único medio de salvación para el hombre. Y este único medio de salvación es la persona del Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Les invito a todos a esta hora a que acudan a Él y lo acepten como su Señor y Salvador. Yo sé que todos, pues si hay alguien que no lo ha aceptado como Señor y Salvador de su vida, ahora ya es el tiempo excelente para hacerlo, porque solo Él es la vacuna, podríamos decir, Él es el único remedio que hay. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, pero parece que el hombre no lo ha entendido. Y el hombre no lo entendió o no quiso entenderlo porque su corazón estaba ya ahí, se habían apartado de Dios, ¿no? Empezaron a hacer idolatría, a adorar más a lo que Dios había creado que al Creador y todo eso les llevó a hacer cosas, deshonestas, no, lo siguiente, como hemos visto, ¿no? Entonces, que entendamos eso, que el Evangelio, las buenas noticias, es poder de Dios para la salvación, para todos aquellos. Dice, para el judío y para el griego, no hay distinción, para todos, para todos. Así que, hermanos, hemos terminado el capítulo 1, se ha hecho un poco largo, todavía nos queda, yo creo que este año, si Dios lo permite, quizás terminemos el libro de Romanos, pero de verdad que merece la pena. Así que vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos las gracias. El libro de los Romanos, vamos a ir a los versículos, hoy vamos a ver los versículos 24 hasta el 32 y terminamos el capítulo 1. Capítulo 1, versículos 24 al 32. Dice la palabra de Dios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contranaturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, por lo que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Como veis, son versículos bastante fuertes, bastante claros respecto al pecado del hombre, ¿no? Y en el último estudio estuvimos hablando de los 7 pasos que conducían a la oscuridad espiritual, ¿verdad? Considerábamos el séptimo y último paso, el séptimo último paso, que nos habla de la degeneración de los seres humanos, cuando según el versículo 23, que es el último que vimos, decía que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ¿verdad?
Y decíamos la semana pasada que los griegos hicieron que sus dioses se parecieran a seres humanos. Los asirios, egipcios y babilonios, por su parte, hicieron que sus dioses tuvieran el aspecto de bestias, aves y reptiles. Y los romanos, ¿qué hicieron? Combinaron los dos métodos. Los métodos de que sus dioses se parecieran a seres humanos, y también hicieron que sus dioses tuvieran aspecto de aves, de bestias y cosas así, ¿no? O sea que se convirtieron en unos verdaderos idólatras, ¿no? La Biblia advierte contra la idolatría en muchos versículos. Por ejemplo, en Éxodo 23:4, que son los más conocidos que hay, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te hará ninguna imagen tallada, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo arriba o sobre tierra debajo, ni en las aguas debajo de la tierra. Estos versículos están dentro de los 10 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel. Ahora, como decíamos también la semana pasada, el hombre no comenzó como idólatra, ¿no? El hombre del día de hoy es muy diferente al hombre primitivo. El hombre primitivo era monoteísta, o sea que solamente adoraban a un solo Dios, ¿no? Y la idolatría no fue implantada hasta mucho más tarde. Y decíamos también la semana pasada que la primera mención que de la idolatría en la Biblia se hizo en la historia de Raquel, cuando robó los ídolos de su padre. También se mencionó en el libro de Josué, en el capítulo 24 y versículo 2, donde podemos leer. Dice que dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, dice, y servían a dioses extraños. Estas son las dos primeras menciones que hace la Biblia de ídolos, de idolatría, ¿no? Como podemos ver entonces, el hombre descendió en vez de ascender, ¿no? Cuando hablamos de que el hombre ha ido mejorando, que cada vez hay cosas mejores y tal, se den algunas cosas. En el tema espiritual, el hombre ha ido descendiendo totalmente, ¿no? Vimos también en la antigua ciudad de Éfeso, ¿no? Bajo el gobierno del Imperio Romano, que esta ciudad, Éfeso, alcanzó el grado de cultura más alto que cualquier ciudad jamás hubiera alcanzado, la de la ciudad de Éfeso, ¿no? Durante el reinado del Imperio Romano. En su templo, que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿no? Donde se encontraba la imagen de Artemisa o Diana, era una de las imágenes que más horrible uno pudiera imaginarse, ¿no? Pero las personas llegaban al templo y gritaban diciendo: grande es Diana de los Efesios, ¿no? Como se dice en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 28. Y en este templo y fuera en la ciudad de Éfeso, ¿sabes?, había una gran inmoralidad y prácticas deshonestas, tuvieron lugar tanto en el templo como en la ciudad, ¿no? Entonces, vemos como aquí cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombre mortal. Y esto era un poco el resumen de la semana pasada, ¿no? Vimos cómo esta gente fue, en vez de crecer, en vez de ir adelante, pues iba retrocediendo. Ahora vamos a entrar ya en el estudio de hoy. Y vamos a empezar por el versículo 24 de esta primera carta, de este primer capítulo 1 a la carta de los Romanos. Dice, mirad, si leéis estos versículos, van todos en una cadena. Cada uno contesta al versículo anterior. En el 23 dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿No? Ellos cambiaron la gloria de Dios, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Ellos qué hicieron? Dejaron al Dios verdadero, al creador de todo, entonces Dios también los olvidó. Entonces, vamos a ver este versículo 24, dice, como ellos habían cambiado la gloria de Dios
en semejanza de hombres, de aves y todo eso, dice, por lo cual, en el versículo 24, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia, en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mirad, 3 veces aparece en estos versículos la frase Dios los entregó. Y esto es muy importante. Primero, dice que Dios los entregó a la inmundicia, es decir, a las malas intenciones o a la inmoralidad, en el versículo 24 que acabamos de leer. Segundo, Dios los entregó a pasiones vergonzosas o a pasiones lujuriosas, versículo 26. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y la tercera, Dios los entregó a una mente reprobada, en el versículo 28. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, ¿no? Una mente reprobada es las personas que desecharon a Dios, ¿no? Los que se entorpecieron y llegaron a ser incapaces de hacer juicios, de distinguir lo bueno de lo malo, ¿sabes? Pero es que fueron personas que desecharon a Dios, ¿no? Y entonces esos son los que... Entonces, ¿por qué Dios los entregó a todas estas cosas? A la inmundicia, a pasiones vergonzosas o a una mente reprobada. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Versículo 25. ¿Lo veis cómo todo van? Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, ¿no? Si leemos esto, parece que Dios entregó a estos hombres a todos estos pecados, a la inmundicia, a pasiones vergonzosas o a una mente repoblada, ¿no? Pero Dios no está diciendo eso. Dios no entrega a ningún hombre a nada malo, ¿no? Sino solo hasta cuando el hombre primero se ha entregado al control de sus pasiones. ¿Me entendéis? El Señor no entrega a nadie malo. Dice Santiago 1:14, que es muy importante, dice, los malos deseos del hombre, nuestros malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. O en otra, es que es una versión, pero en la versión, en la versión esta, viene de otra manera, dice, entonces la concupiscencia, nuestros malos deseos, después que han concebido, dan a luz al pecado, ¿no? Nuestros malos deseos, cuando ya han concebido, cuando dan luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea que Dios no nos... Cuando aquí habla de que Dios los entregó, no, sino fueron ellos primeros que se apartaron de Dios y Dios entonces los entregó a todos esos. A todos esos pecados, a la inmundicia y a todas estas cosas, a pasiones vergonzosas, a pasiones lujuriosas y a una mente reprobada. ¿Pero por qué? Porque se apartaron de Dios, ¿no? El punto principal de estas 3 veces que Dios pronuncia, Dios los entregó, es que cuando los hombres persisten en abandonar a Dios, Dios también está dispuesto a abandonarlos. Dios no coge a nadie de una oreja y le dice, no, tú todos los domingos arrepentirte y todos los domingos a la iglesia. No, tú no. Dios tiene libre albedrío. Cada uno es responsable de sus actos. Entonces Dios no está diciendo que Dios los dejó, sino que ellos dejaron primero a Dios, ¿no? Mirad. Fijaros, ahí. Aun cuando el propio pueblo de Dios le ignora y desobedecen, Él también puede abandonarlos temporalmente. Hay un salmo, el Salmo 81, versículos 11 y 12, que dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Les dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos, ¿no? Dice que el pueblo de Israel no oyó su voz, Israel no me quiso a mí. Dice que, por tanto, les dejé por la dureza de sus corazones, caminando en sus propios consejos.
Aquí hay voy a leeros en los versículos de lo que estamos diciendo, de que Dios no deja a nadie, sino solamente cuando nosotros dejamos a Dios. Mirad, Oseas informa también de esta misma tragedia, de esta trágica realidad con respecto a la infidelidad, en este caso del reino del norte, representado por Efraín, a quien Dios dijo: Efraín es dado a ídolos, déjale, ¿no? En Oseas 4:17. Pablo declaró una multitud pagana en Listra, en Hechos 14:16, dijo: en las edades pasadas Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, ¿no? En 2 Crónicas 15:2, cuando el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, él le dijo a Judá: Jehová estará con vosotros, si vosotros estuvierais con él, y si le buscarais, será hallado de vosotros, mas si le dejarais, él también os dejará. Está claro lo que hemos dicho antes, ¿no? Dios no lo entregó a nada, ni Dios entrega a nadie a nada, ni nada, sino que si nosotros dejamos a Dios, él nos deja. Y también en 2 Crónicas 24:20, por medio de Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, Dios dijo nuevamente a Judá: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿No os vendrá bien por ello? Porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. ¿Sabes? Todos estos versículos dan fe de que Dios no deja a nadie. Es el hombre quien deja a Dios. Y si el hombre deja a Dios, Dios no hace nada, ¿sabes? No pinta nada en nuestra vida, ¿no? Mirad, una de las escenas más trágicas en las páginas de las Escrituras que provee una buena ilustración de todo esto es una escena que involucra al hombre más fuerte que jamás vivió. Sansón, el poderoso, el Superman original, uno real. Mirad, vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 16, capítulo 16, versículos del 18 al 21. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Sansón y de Dalila. Dice que Sansón se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. Y dice que vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podíamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. ¿Y qué pasó? De que Sansón, que Dalila quiso sacarle el secreto de su fuerza, y Dalila le engañó 3 veces, y Sansón engañó a Dalila 3 veces. Pero llegó un momento en que ya, ¿no? Ella, en el versículo 15, dice, y ella le dijo: ¿cómo dice yo te amo? Las armas de las mujeres. ¿Cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Le estaba trabajando psicológicamente al pobre Sansón. Dice: ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y Sansón cayó en la trampa, y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Lo que hizo es las palabras de esta mujer, dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios en el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Mirad, Sansón era nazareo, y nazareo significa que eran personas apartadas para Dios, que vivían para Dios, ¿no? Y había, lo podéis ver, apuntarlo si queréis, en el libro de Números, capítulo 6, ahí vienen cómo tienen que vivir esta gente, ¿no? Una de ellas era que no podían tocar animales ni personas muertas. Otras, que no podían beber vino ni nada
que partiera de la vid, ¿no? Y la otra que no pudieran cortarse el pelo. Entonces, ¿qué pasó? Que este hombre no cumplió con esas normas de nazareo, de persona apartada para Dios, le cortaron el pelo. ¿Y qué dice ya en el versículo 20? Dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti otra vez. Y él, y luego que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Quién se apartó primero? Sansón, porque no cumplió con su voto de nazareo. Y entonces ya ahí perdió toda la bendición de Dios. Y eso es algo, hermanos, que hoy en día nos pasa mucho a nosotros, ¿no? Muchas veces decimos, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué no siento la presencia de Dios en mi vida? ¿Por qué no siento que Dios me está ayudando? ¿No? Debemos mirarnos, porque Dios no nos va a dejar. Porque muchas veces somos nosotros, estamos en pecado, a lo mejor pecados insignificantes, pero pecados. No hay pecados pocos, ni pecados pequeños, hay pecado. El pecado es pecado. Entonces, muchas veces esas cosas que tenemos, estamos enfadados con nuestra pareja, estamos enfadados con nuestros hermanos, cualquier circunstancia que pensamos que es insignificante, que no tiene nada que ver, eso nos hace perder la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? Y a los hijos de Israel, Dios ya les había advertido, en Jueces 10, versículo 13, dice, vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. El Señor dijo a Israel, por tanto, yo no os libraré ya, ¿no? Mirad, cuando Dios abandona a los hombres a sus propios recursos, su protección divina queda parcialmente suspendida. Cuando esto sucede, los hombres no solamente se tornan más vulnerables, nos tornamos más vulnerables, ¿no? A las tretas destructivas de Satanás, sino que también sufren la destrucción de su propio pecado que obra en ellos y por medio de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, yo conozco a personas que han estado durante un tiempo trabajando en la obra de Dios, pero a un nivel fuerte, 24 horas al día, durante 365 días al día, trabajando en la obra de Dios, pero a tope. De pronto, esta gente no se sabe nada de ellos, y desaparecen. Entonces, yo entro en contacto con ellos, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué te pasa? Y tal, nada, que no voy a contar la situación porque tampoco estoy permitido para ello, ¿no? Pero bueno, nada, pues mira, un día esto y tal. Y cuando me quise dar cuenta, estaba ya metido hasta el fondo, ¿sabes? Un día hizo algo que no tenía que hacer, y eso le llevó a otro y a otro y a otro. Y cuando quiso dar cuenta, Dios la había abandonado. Ya no tenía ministerio, no tenía nada, de nada. Dios la había abandonado, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que nos hace perder la bendición de Dios, el diablo la aprovecha. Estamos viviendo la vida espiritual, hermanos. Y cualquier cosa, lo más mínimo que pueda tener nuestra vida, eso es una rendija para el diablo. Y por ahí el diablo nos ataca. Y eso se va haciendo cada vez más. Pensamientos malos, ¿no? Porque Dios ya no te quiere, porque Dios no te ama, no te consideran, ya no eres nadie, cosas de esas, ¿sabes? Y esos son los ataques del diablo. Y eso nos hace crecer en nosotros más, y ya Dios no nos deja. La primera frase de este primer versículo dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿no? La sugerencia aquí es que se volvieron de Dios a Satanás, autor de la mentira y padre de la idolatría. Dice que honraron y dando culto a las criaturas antes que al Creador, ¿no? Y por cambiar la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, cayeron en idolatría, que les condujo a las profundidades más honrosas
de degradación moral. No, perdona, es que nos hemos metido en el versículo 25, es que me he liado yo. En el versículo 25 dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Que dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira del diablo, ¿no? Y ¿cómo? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaron? Que cayeron en idolatría que les condujo a las profundidades más hondas de degradación moral. Y Pablo escribe que fue la respuesta directa de Dios a dos cosas que hicieron. Primera, la humanidad pagana e injusta cambió la verdad de Dios por una mentira. Mirad, en el capítulo 1 de Romanos, versículos 21 y 22, lo podemos ver esta primera cosa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entrevenecido. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Parece que Pablo está diciendo que cambiaron la verdad de Dios en el Creador, cambiaron la verdad de que Dios es el Creador por la mentira de que toda la creación surgió de alguna otra manera, ¿no? Y esto habla de los defensores del Big Bang, que sugieren que hace millones de años una onda expansiva masiva permitió que toda la energía inmaterial conocida del universo, incluido el espacio y el tiempo, surgieran a partir de algún tipo de energía desconocida, ¿no? Y esos son los que cambian, la verdad de Dios por la mentira de que toda la creación surgió de esta manera, ¿no? No quieren reconocer, porque yo les diría a esta gente, vale, surgió a partir de algún tipo de energía desconocido. ¿Y quién hizo esa energía? ¿De dónde surgió esa energía? ¿No? Alguien la tuvo que hacer, ¿no? Pero bueno, pero esto está diciendo estas dos cosas, ¿no? La primera, que la humanidad pagana e injusta cambió la verdad de Dios por la mentira del diablo, ¿no? Y ponemos el ejemplo ese, ¿no? Cambiaron, dice que cambiaron la verdad de que Dios es el creador por la mentira de que toda la creación surgió de alguna otra manera. Y en segundo lugar, dice Pablo que comenzaron a adorar y servir a las criaturas que Dios hizo en lugar de aquel que las creó todas. Romanos 1:23. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres, ¿no? Mira, Dios entiende la adoración de ídolos como algo que va en contra de su persona. Es algo personal. Cuando nosotros practicamos la idolatría, cuando nosotros adoramos a alguien que no sea Dios, va en contra de algo personal de Dios. En los 10 mandamientos, los dos primeros indican que Israel no debía tener otros dioses delante de él, ¿no? Y no adorar ni servir a ninguna imagen de ninguna cosa creada. En Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 6. O sea, que era el problema, era ese, que Dios es cuando que va a algo, es algo personal, algo personal, porque solo Dios merece alabanza y adoración. Y cuando nosotros damos esa alabanza y esa adoración a cualquier hombre, a cualquier persona, a cualquier estampita, ¿no? Vamos en contra del mismo Dios. Y ya pasamos al versículo 26 y 27, que dice que Dios les entregó a pasiones vergonzosas, en el versículo 26, pues aun su mujer, no, perdón, estoy leyendo mal. El 25 dice que ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Como cambiaron la verdad de Dios por la mentira del diablo, Dios les entregó a pasiones vergonzosas, versículos 26 y 27, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío.
Esto es un tema complicado, pero no por eso vamos a pasar de largo. Yo tengo que decir la verdad y lo que dice la palabra de Dios. Caiga quien caiga y siente como siente, ¿no? Para ilustrar las pasiones vergonzosas que surgen del corazón humano, Pablo utiliza un ejemplo que hoy en día está muy de moda en todo el mundo. Dicen los expertos en esta materia que Madrid es la capital del mundo en cuanto a estas pasiones vergonzosas. Se ha visto, no sé si han visto por televisión, que se han celebrado este fin de semana el Día del Orgullo Gay. Pues dicen los expertos que Madrid es la capital del mundo en cuanto a esas pasiones vergonzosas. Estoy hablando del homosexualismo, la más vergonzosa, repulsiva y desgradante de todas las pasiones que hay. Los hombres se volcaron hacia la perversión y hasta la inversión del orden creado. Por otra parte, la homosexualidad va más allá de la perversión y corresponde a una inversión, que es la expresión de lo que no es natural ni dado por Dios. Lo invierte en todo, ¿no? Una perversión es algo que se desvía de su verdadera intención o propósito. Es un cambio hacia lo peor, un uso erróneo, ¿no?, a una aplicación para un fin equivocado. Cualquier cosa se puede pervertir, hermanos, cualquier cosa. Por ejemplo, el uso de las sustancias psicoactivas, ¿no?, con fines no medicinales. Por ejemplo, es una perversión de la planta de la amapola, que de ahí sacan medicinas, pero también hacen ciertas drogas como la heroína y cosas como esas, ¿no? O sea, se pervierte. Esas plantas se usan para medicamentos, para enfermedades fuertes, pero el hombre lo pervierte y saca unas sustancias para usar mal usa, ¿no? También la perversión se utiliza para definir una desviación en la rectitud en el comportamiento sexual. Romanos 1:27, lo que acabamos de leer, ¿no? También en el habla, también dice que la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada o también, ¿no? Y también se usa la perversión, también se usa en la justicia, ¿no? No vamos a entrar mucho más para ello, pero para que vean que cualquier cosa hoy en día se puede pervertir, ¿no? En cada caso hay advertencias para que no se use con fines de maldad algo que Dios creó como bueno, ¿no? Porque es Satanás quien tergiversa las cosas. Cada cosa buena que Dios creó, Satanás trabaja de día y de noche para pervertirla. Mirad, Dios creó la sexualidad y la llamó buena. Génesis 1:27, 28 y 31. Y la unión sexual tiene un doble propósito, ¿no? En Génesis también 1:28 y 9 y 1. Y la unión de los cónyuges como una sola carne. Desde los primeros tiempos los seres humanos han descubierto, Dios creó todo esto como algo bueno, ¿no? Pero desde los primeros tiempos los seres humanos descubrieron usos retorcidos para el sexo que no cumple ninguno de los propósitos de Dios. ¿Qué hizo el hombre? Dios creó todas esas cosas como buenas, pero el diablo lo pervirtió todo, lo cambió todo, ¿no? Y lo malo de todo que en este tiempo se intenta justificar y defender la homosexualidad como si tratara de algo natural, que todos debemos aceptar. Sí o sí. Y si no lo aceptamos, estamos perdidos, ¿no? Sin embargo, la Biblia enseña todo lo contrario. En primer lugar, nos dice que la homosexualidad es una pasión impúdica, o sea, descarada y vergonzosa, ¿no? Dice que se encendieron en su lascivia. La lascivia son comportamientos sexuales inadecuados, dice, unos con otros. La Biblia de Jerusalén, un tipo de Biblia, traduce este versículo, dice que se abrazaron en deseo los unos por los otros, cometiendo la infamia
del hombre con hombre. Eso en primer lugar. Es una pasión impúdica, una pasión, es una pasión descarada y vergonzosa. En segundo lugar, dice que la homosexualidad es un hecho vergonzoso. También se traduce como infamia, es decir, deshonra, maldad, vileza, en cualquier línea, ¿no? En tercer lugar, nos dice que la homosexualidad es una perversión, es decir, una corrupción de las costumbres que nacen de la maldad. Hay costumbres que cambian, pero no se degeneran, ¿no? No es así con la homosexualidad, que pervierte porque se basa y se nutre de la mentira. Y por último, nos dice que la homosexualidad es un castigo. Dice el versículo 28, en una versión que yo he apartado, dice: recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, o recibiendo en su persona el pago inevitable de sus desórdenes. El versículo 28 en la Reina Valera dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mentira reprobada para hacer cosas que no convienen. Miren, todo esto está mal, muy mal. Pero lo que sí parece salirse de la imaginación es que muchas denominaciones cristianas, aquí en España, y en otros lugares, pero hablamos aquí en España, han establecido congregaciones especiales para homosexuales y dan por bien acoger personas homosexuales, que no está mal. Nosotros tenemos la obligación de escoger a esas personas, pero lo que está mal es que éstas puedan seguir con sus prácticas sin reprochárselas ni denunciar el pecado. Eso es lo que está mal. Nosotros como cristianos no podemos callarnos, hermanos. Los amamos, los cuidamos y lo que haga falta, pero no podemos llamar a lo bueno malo ni a lo malo bueno. Pero como si eso fuera poco, si esto no fuera poco, no fuera terrible, hay muchas denominaciones que han otorgado la ordenación de ministerio a muchos pastores, a muchos homosexuales, denominaciones cristianas evangélicas, muchos. Por otro lado, un grupo perteneciente a una conocida denominación protestante, cristianos protestantes, afirman que los homosexuales no son más anormales que las personas que escriben con la mano izquierda. Nadie dice eso. Nosotros no cogemos aquí a las personas homosexuales porque son anormales, no, las acogemos, pero les decimos lo que está mal. Pero estas dicen que pasa eso, ¿no? Por otro lado, existen organizaciones cristianas para homosexuales, que en vez de tratar de ayudar a que sus hijos sean libres de la desviación sexual, muchos padres de homosexuales se han agrupado para defender el estilo de vida de sus hijos y exigir que la sociedad, el gobierno y las iglesias reconozcan y acepten el homosexualismo como algo normal. En muchos casos, las iglesias cristianas que definen el homosexualismo como un pecado son culpables, la gente le trata como culpables, ¿no?, por los resultados trágicos que los homosexuales acarrean sobre ellos mismos y sobre sus familiares y amigos, ¿no? Me explico, ¿no? Dicen que la culpa de todo lo que les pasa, de la culpa de que sean apartados, de que la gente dice que la culpa las tienen los cristianos, ¿no? Que tenemos la culpa los cristianos. En particular se ha señalado en muchas ocasiones que el culpable de todo esto es el cristianismo evangélico y se le acusa de perseguir a personas inocentes que no pueden evitar ser como son. No obstante, la palabra de Dios condena el homosexualismo en los términos más enérgicos, ¿no? Mirad, hubo un atentado terrorista que ocurrió en el 2016
por un extremista islámico contra un club nocturno gay. No sé si os acuerdan de ello. Yo lo he buscado en internet, en Orlando, Florida, ¿no? En Estados Unidos. Hubo varios muertos, pero muchas personas afirmaron que los cristianos eran tan culpables como el terrorista, porque al fin y al cabo la Biblia sentencia la pena de muerte contra los homosexuales. Y eso es verdad. La Biblia, en Levítico 20:13, dice: si alguno se ayuntare con varón como con hijo, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Entonces yo pregunto, ¿la Biblia exige hoy que demos muerte a los homosexuales? No, rotundamente no, ¿no? Los aspectos civiles y ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento eran para un periodo anterior. Eso era en su día, en su día. Son libros históricos que nosotros ya lo tenemos que estudiar, lo tenemos que saber, pero no son doctrinales, no son libros de enseñanza, son libros históricos que ocurrieron en su día, pero la gente se agarra a eso, ¿no? El propósito de la ley se completó con el sacrificio perfecto y completo de Jesucristo. Así que no, la Biblia no ordena que los homosexuales sean condenados a muerte en esta época. Que la gente no se engañe, lo digo claramente, que no usen una parte de la Biblia para acusar a los cristianos de que todo lo que les ocurre a ellos, la culpa es de los cristianos. Eso sí, quede también claro que Pablo, en un tono claro, dijo que aunque los homosexuales, que también es verdad, pueden ser perdonados y limpiados como cualquier otro pecador, ningún homosexual que no se arrepienta entrará al reino de los cielos. Al igual que ningún fornicario, idólatra, adúltero, afeminado, ladrón, avaro, borracho, maleficiente y estafador que no se haya arrepentido. Lo dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21 y Efesios 5, del 3 al 5. Mirad, hermanos, creo que no me equivoco, que todos hemos tenido o tenemos ciertas tendencias y tentaciones diversas hacia ciertos pecados. Pero ninguna persona nace siendo homosexual, así como nadie nace siendo ladrón, asesino, drogadicto o borracho. Nadie, ¿verdad? Yo no nací siendo ladrón y alguna vez he robado, por no decir otras cosas, ¿no? La persona que se convierte en ladrón, asesino, adúltero, drogadicto o borracho o homosexual, lo hacen por decisión voluntaria y personal, no porque hayan nacido de esa, ¿verdad? Mirad, cualquier intento de justificar el homosexualismo es inútil, de verdad es inútil. Pero lo peor de todo es tratar de justificarlo con argumentos bíblicos, de verdad, tal como hacen muchos líderes extraviados de la Iglesia. Es todavía más inútil, malvado o perverso. Hacer eso, intentar justificarlo con argumentos bíblicos como hacen muchos líderes de iglesias cristianas evangélicas, muchos, y yo conozco algunos a través de las redes sociales, intentar justificarlo, lo único que hacen es hacer a Dios mentiroso. Ellos aman lo que Dios aborrece, porque ellos dicen, Dios ama a todo el mundo, ¿no? Y claro, lo interpretan a su manera. Entonces hay que amar a los homosexuales, claro que hay que amarlos, pero hay que hablarle la verdad y decirle lo que es malo, malo, y lo que es bueno, bueno, ¿verdad? Y están justificando lo que Dios condena. Eso es terrible y eso es así. Digan lo que digan, piensen lo que piensen, ¿verdad? Hacen primero a Dios mentiroso,
porque Dios está condenando la homosexualidad, ¿eh? Y si ellos la defienden, están llamando a Dios mentiroso. Aman lo que Dios aborrece, ¿no? Y justifica lo que Dios condena. Entonces, hermanos, si ustedes saben de alguien que esté viviendo de esa manera, anímenle que se acerque a Cristo y Él le desatará de esas cadenas y le proveerá la liberación. Porque hay salida, aunque digan lo contrario. Y no son vacunas, ni son cosas de esas que se inventan en las televisiones y todo, y que lo único que hacen es desprestigiar tanto a unos como a otros, ¿eh? En Cristo tienen la solución. Tienen la solución. Entonces, vamos al versículo 28 y dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mirad, las mentes de los que desecharon a Dios se entorpecieron y llegaron a ser incapaces de hacer juicios, de distinguir entre el bien y el mal, y Dios les entregó a hacer cosas que no convienen. ¿Y qué cosas, qué pecados hicieron que no convengan? ¿No? Pues en los próximos versículos se nos presentan una lista terrible de pecados que se manifiestan como una consecuencia de la citada rebelión de la criatura contra Dios, su creador. Versículos 29 al 31. Dicen: están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidades, son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Mirad, así como los cristianos deben estar llenos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, los que no tienen en cuenta a Dios están llenos de todos estos pecados, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Mirad, Pablo nos está dando una de las listas de vicios más terribles y severas de toda la Biblia. Él nos da un espantoso compendio, de información, un gran programa de información de los delitos de esta gente, ¿verdad? Y no me quiero hacer muy largo, pero me gustaría que consideremos brevemente cada uno de estos pecados. Son 21 pecados que vienen, pero quiero que lo veamos muy rápido para que nos demos cuenta que muchas veces hacemos cosas que no damos importancia y estamos en contra de la ley de Dios. Mirad, dice: en primer lugar tenemos toda injusticia, una palabra general que incluye toda clase de pensar, hablar, actuar y vivir mal. En segundo lugar, fornicación. La palabra fornicación también se puede decir pornografía. Se deriva de esta palabra griega, ¿no? Es una palabra genérica para cualquier tipo de sexo ilícito, cualquier cosa contraria a lo que Dios estableció en Génesis 2, 22 al 25. En tercer lugar, la perversidad, que significa toda clase de maldad: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. En cuarto lugar tenemos la avaricia, y quiere decir literalmente un deseo pecaminoso para adquirir más y más y más. Un afán desmesurado y desordenado de adquirir y poseer riquezas para atesorarlas y estar asociado continuamente con la palabra que se usa para perversidad. El apóstol Pablo en Colosenses 3 y versículo 5 a la avaricia la llama idolatría. Dice que la avaricia es idolatría. En quinto lugar tenemos la maldad, que significa toda maldad moral. Mirad, el mal moral es un mal hecho a los demás y puede existir incluso cuando no va acompañado de una acción externa, sino una acción externa, ¿verdad? Por ejemplo, el asesinato es una acción perversa, pero tiene su origen en el mal moral. ¿En qué mal moral? En el odio del corazón, ¿no?
cometer adulterio es algo malo, pero también lo es el mal moral de la lujuria en el corazón. ¿Recordáis eso que dice? ¿Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ese es el mal moral. Es algo externo, algo interno en nosotros, ¿no? Dice que el adulterio, vale, pero el que desea en su corazón, ¿no? Dice que en Mateo 5, 21, 22 creo que es, dice que dijo, no matarás, y cualquiera que matere será culpable de juicio, ¿no? Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, enojarse, enfadarse, eso es el mal moral. En sexto lugar dice que llenos de envidia. Envidia significa un descontento, tristeza o pesar a ver el bien ajeno, la superioridad o la ventaja de otros. En séptimo lugar, homicidios, y aquí significa aún el pensamiento de homicidio. En octavo lugar, contiendas, rivalidades, discusiones, discordias. En noveno lugar, engaños, una persona que usa trucos, trampas y falsedades contra otros. En décimo lugar, malicias, que es una disposición mala, la cual lo interpreta todo de la peor manera. Mala disposición, malas maneras, una persona que tuerce el bien para que aparezca mal. En décimo lugar tenemos murmuradores, que significan aquellos que secretamente llevan información, sea verdadera o falsa, que es dañina al carácter o bienestar de otro. Otra palabra también para los murmuradores son chismosos. En décimo lugar tenemos los detractores, que significa literalmente los que hablan maldad. En décimo tercer lugar tenemos los aborrecedores de Dios, los que rechazan a Dios, los que usan el nombre de Dios en vano. En décimo cuarto lugar tenemos los injuriosos, o sea, los violentos, alguien que daña, ultraja, insulta, ofende. En decimoquinto lugar los soberbios, que quiere decir altaneros o arrogantes, literalmente siempre quieren aparentar estar encima de los demás. Aquí se suben encima de la mesa para decir que son los más grandes. Luego tenemos los altivos, simplemente significan fanfarrones, engreídos, presuntuosos, los inventores de males, o sea, los ingeniosos para hacer el mal, los que solo ingenian y piensan maldades, traman y planean las cosas malas que puedan hacer. En decimoctavo lugar están los desobedientes a los padres. ¿Desobediente a los padres? ¿Un pecado grave? O sea, los que son rebeldes a los padres. Esto pareciera estar fuera de lugar, ¿verdad? En semejante lista. Todo lo que hemos estado diciendo, y dice a los desobedientes a los padres. Sin embargo, nos muestra cuán serio es esto para Dios, obedecer a los padres. ¿Quién de nosotros, de los que estamos aquí, podríamos decir que no hemos sido alguna vez culpables de este pecado? El que esté libre, que tire la primera piedra. Yo creo que todos, hasta nuestra hermanita, Fíjese si es importante esto de obedecer a los padres, que uno de los mandamientos principales, el cuarto, tiene que ver con la obediencia a los padres. En décimo noveno lugar están los necios, los faltos de entendimiento, los insensatos porque no quieren escuchar a Dios, los desleales, los infieles que no cumplen con su palabra, los que no tienen afecto natural, son poco amables, sin corazón, faltos de amor natural, que los padres deben tener hacia sus hijos, o los hermanos con los hermanos, y no ya solamente carnalmente, sino espiritualmente. No, los que no tienen misericordia, que son despiadados, no perdonan, no muestran compasión, son crueles. Todo esto, hermanos, es una descripción terrible y horrible del hombre hoy en día, de la humanidad, de verdad. Algunos piensan que por tener una formación moral y cultural que les evitaría caer en los pecados que acabamos de mencionar,
¿no? Se creen que eso les puede salvar, ¿no? La formación y educación de una persona es importante, pero debemos reconocer el carácter pecaminoso y la tendencia a la maldad de la naturaleza humana. Por ello, todo ser humano necesita de Jesucristo como su Salvador. Sin Él no hay esperanza de regenerar a las personas. Y ya terminamos con el versículo 32. Dice, esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Siempre tenemos tendencia, o el hombre tiene tendencia a juntarse con lo malo. Yo recuerdo cuántas veces mis padres me decían, no te juntes con Pepito, que te lleva por mal camino. Y lo que no sabían, que el mal camino era yo, y que llevaba a Pepito por el mal camino, ¿verdad? Pero dice que no solo lo hacen, sino que también se complacen con lo que los practican, ¿no? Mirad, la frase, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Nos enseñan que se necesita más que conocimiento para que una persona cambie. Y aquí, hermanos, concluye este primer capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Hemos visto que los seres humanos tienen una revelación de Dios, como hemos visto al principio, pero descaradamente desafían el juicio de Dios contra tales pecados, le desafían descaradamente, y lo hacen al continuar practicándolos y al aprobar que otros los cometan también. Son aquellos que tienen encallecido el corazón, la conciencia, es decir, que se han insensibilizado con respecto a todo aquello que se opone a la palabra de Dios. Y ellos nos indican que se encuentran al nivel más bajo de la corrupción. No es extraño, pues el apóstol Pablo decía que él no se avergonzaba del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio había provisto el único medio de salvación. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesucristo dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a mí. Hermanos, el Evangelio ha presentado, es el único medio de salvación para el hombre. Y este único medio de salvación es la persona del Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios. Les invito a todos a esta hora a que acudan a Él y lo acepten como su Señor y Salvador. Yo sé que todos, pues si hay alguien que no lo ha aceptado como Señor y Salvador de su vida, ahora ya es el tiempo excelente para hacerlo, porque solo Él es la vacuna, podríamos decir, Él es el único remedio que hay. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, pero parece que el hombre no lo ha entendido. Y el hombre no lo entendió o no quiso entenderlo porque su corazón estaba ya ahí, se habían apartado de Dios, ¿no? Empezaron a hacer idolatría, a adorar más a lo que Dios había creado que al Creador y todo eso les llevó a hacer cosas, deshonestas, no, lo siguiente, como hemos visto, ¿no? Entonces, que entendamos eso, que el Evangelio, las buenas noticias, es poder de Dios para la salvación, para todos aquellos. Dice, para el judío y para el griego, no hay distinción, para todos, para todos. Así que, hermanos, hemos terminado el capítulo 1, se ha hecho un poco largo, todavía nos queda, yo creo que este año, si Dios lo permite, quizás terminemos el libro de Romanos, pero de verdad que merece la pena, Así que vamos a dar gracias a Dios.